Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo un buen inicio de semana y que todo vaya tranquilo por allá. Yo estoy contenta de compartir una sesión más con ustedes de temas español, de nuestro módulo de Para Seguir Aprendiendo, que pues dejamos, por así decirlo, pendiente en cuanto a evaluaciones y a los temas, porque técnicamente lo concluimos en contenido, pero pues ustedes saben que realmente uno nunca deja de aprender y también es bueno repasar y pues recordar lo que previamente se estudió. Por lo tanto, pues he tomado algunos otros temas de español para enriquecer todavía más lo que vimos en nuestro módulo como tal. Nuevamente obtengo esta información del libro Taller de Lectura y Redacción 1, tercera edición de Santillana, y el tema que he preparado para hoy es relativo a los textos históricos y textos periodísticos. ¿A qué les suena un texto histórico y un texto periodístico? Bueno, la palabra como tal nos lo dice, ¿no? Histórico es referente a un hecho del pasado y periodístico, pues puedes relacionarlo a primera instancia con algún tipo de noticia, ¿no? Pero estos textos se refieren precisamente, por ejemplo, a las monografías, a las crónicas, a las noticias, etcétera. Y hoy vamos a estudiar sus características y algunos otros tipos de texto. Creo que se ve muy chiquito. Yo creo que por ahí está mejor. Nos dice, los textos históricos son de un valor incalculable, ya que te conducen al estudio de nuestro pasado y de los acontecimientos trascendentes. Son textos expositivos sustentados por la investigación que hacen los historiadores y otros especialistas aplicando el método científico y las técnicas de investigación. Y bueno, dice aquí, como tal, son textos expositivos que se sustentan, se basan en la investigación que hacen diversos historiadores y otros especialistas que aplican el método científico. Todo este procedimiento de hipótesis, observación, conclusiones, etc. Entonces es información fidedigna y de fuentes confiables, porque como lo dice aquí, son investigaciones que hacen historiadores y algunos otros especialistas utilizando las técnicas adecuadas para la investigación. En estos textos se abordan temas sobre historia, cultura, política, sociedad, economía y una variedad de temas más. Pero estos serían los principales o los más comunes. Como estudiante tienes la oportunidad de elaborar y consultar textos de esas características, entre ellos la monografía y la biografía. Al hacerlo aumentas tus conocimientos y das pasos firmes para después realizar trabajos de investigación más complejos. Veamos en qué consiste. ¿Qué es una monografía? Seguramente la han escuchado antes o les ha tocado en algún momento comprar alguna. Es algo muy común, tal vez, ¿no? En algún sitio de este estilo, papelerías, etcétera. Y pues son pequeñas hojas o fichas, comúnmente, donde encuentras información de cierta manera resumida sobre algún tema en particular. ¿Qué utilidad tendría una monografía? Pues que es una fuente confiable de información, que es un sitio donde puedes obtenerla muy rápido también, porque muchas veces, por ejemplo, ahora lo más común es investigar en Internet, pero en una monografía viene todo ya más sintetizado y justo lo que necesitas encontrar lo encuentras en una monografía, ¿no? Vamos a leer su definición. Monografía. Además de estudiar en sus libros de texto y atender la exposición en clase, habrás de profundizar en ciertos temas de las asignaturas que cursas. Para ello te apoyarás en los trabajos monográficos. Una monografía es un estudio sobre un tema específico y aborda de manera concreta determinados aspectos. Bien, como tal es un estudio de un tema en particular. Y como lo mencionaba ahorita, es algo tal vez muy común de encontrar, ya sea digital o física, y encuentras pues toda esta información de una manera muy concreta de determinados aspectos para cierto tema. La elaboración de una monografía exige investigar, consultar diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas y otras. ¿Saben cuáles son las fuentes hemerográficas? Vienen a ser periódicos, revistas, panfletos, etc.
Y bueno, nos dice que este tipo de trabajo es muy importante delimitar el tema para seleccionar con acierto los materiales de consulta, porque son muchos los aspectos que podríamos enfocar y si no delimitamos el tema se nos puede escapar de las manos. Esto lo habíamos visto en un proyecto de investigación. ¿Recuerdan lo que hacíamos? El primer paso era delimitar el tema, porque como comentábamos, hay tantos temas tan extensos que se pueden abarcar que lo mejor es delimitar, es decir, segmentar, seleccionar ciertos aspectos, características, subtemas, por así decirlo, de un tema más general para así hacerlo como más específico y no querer abarcar absolutamente todo, puesto que probablemente nunca se terminaría de explicar un tema, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos tal cual en nuestro tema de investigación que abordamos en cierto punto, que era sobre la economía en México. Y dijimos, ok, la economía en México, pero imagínense qué tan grande puede llegar a ser ese tema. Desde que México es un país independiente podemos tener información sobre su economía. ¿Qué fue lo que hicimos? Delimitar. Economía en México, ¿cuándo? Y ya empezamos a decidir, ¿no? ¿En qué momento de la historia íbamos a hablar de la economía en México? Y decidimos que lo íbamos a hacer a partir del sexenio de Andrés Manuel, del actual presidente. Pudimos hacerlo economía en México durante la Revolución Mexicana o economía en México en la década de los 80, etcétera, etcétera. Y aún así delimitarlo mucho más, eso también está bastante extenso. Puedo hacerlo como economía en México en el 2016, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es seleccionar y enfocarse en determinados puntos para asimismo transmitir y plasmar esa información y sobre todo en la parte de investigarla, porque sería demasiado, demasiado largo hacer un trabajo tan extenso de un tema tan amplio como lo sería lo que ya mencioné, la economía en México y así de muchísimos temas más. Algunos pasos que te pueden ayudar para elaborar una monografía son los siguientes. Número 1, delimitación del tema, que como ya mencioné es segmentar, es elegir el tema en función de tu interés y tiene que ser bastante concreto, porque así va a ser mucho más fácil investigarlo y por lo tanto plasmarlo, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo. Supón que haces una monografía sobre la Segunda Guerra Mundial. De ahí tendrás que elegir solo algún aspecto, porque el tema es muchísimo, muy amplio. Entonces hay que elegir el tema, pero hay que seleccionar qué aspectos en concreto se van a tratar. Lo siguiente es el acopio de información. El acopio de información como tal es la búsqueda, ¿no? Buscamos en la biblioteca, en la hemeroteca, fonoteca, archivos, recintos culturales, institutos, internet, entre otros. Vamos investigando de fuentes confiables, ya hemos hablado en otros momentos cómo podemos identificar si una fuente es confiable. Digo, no nos vamos a ir a Wikipedia y al Rincón del Vago, porque pues no son páginas de fiar, ¿no? Hay que seleccionar la información de manera adecuada para no tener errores de datos, etc. Al consultar las fuentes, aprendes a seleccionar la información y le das un orden. Eso también es muy importante. Un texto, como en este caso una monografía, debe tener pies y cabeza. No puedes solo lanzar la información así como tal, porque debe llevar una coherencia, ¿no? Ya hemos hablado de las propiedades de la redacción. Debe ser coherente, que tenga un orden, que siga una línea en el texto, que quien lea lo pueda entender. Tienes que hablar de forma secuencial y cronológica, es decir, a través del tiempo tienes que redactar según el enfoque que le estés dando al tema. Por ejemplo, retomando el tema de la economía, no podíamos empezar por el 2020, ¿verdad? No podíamos decir, ok, la economía en México en el 2020, bla, 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 y luego empezar a hablar de el 2018, cuando empezó AMLO, ¿no? Porque ahí habría un descontrol total. Dices, bueno, empezaste en 2020 y ahora vas para el 2018, pues ¿qué orden llevas, no? Hay que llevar una secuencia correcta. En ese caso debimos empezar 2018, 2019, 2020. Número 4, esquema de trabajo. Con lo leído y compilado estamos en condiciones de hacer un esquema y delinear los apartados que va a contener el trabajo monográfico. Por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Y por último, se integra la información y se redacta. Se procesa la información recabada y se le da una secuencia preliminar. A veces tendrás que citar, recuerden, citar es muy importante, es decir, usar las palabras de alguien más, pero darle el crédito correspondiente.
Se realiza un borrador, como lo hemos dicho, es un primer ensayo de lo que estás haciendo y después lo revisas y haces las correcciones que se requieran para mejorarlo. Esa fue la monografía. Vamos ahora con la biografía. Pregunta, ¿qué diferencia existe entre una biografía y una autobiografía? Porque no son lo mismo. Piensa en un segundo, ¿cuál es la diferencia? Exactamente, que una autobiografía es un texto redactado ahora sí que por uno mismo y una biografía es la vida de alguien más. Yo solo puedo hacer una autobiografía de mí misma, pero puedo hacer biografías de alguien más. La autobiografía es la vida de una persona redactada por ella misma y la biografía es simplemente la historia de la vida de una persona con sus respectivos logros, momentos importantes, etc. Entonces, vamos a ver qué es la biografía. En algún momento ya estudiamos la autobiografía. Y no difieren mucho más que en el autor, básicamente. En su definición más sencilla, una biografía es la narración donde se expone la vida de una persona. Puede tratarse de cualquier individuo, sin embargo, las más conocidas corresponden a hombres y mujeres que han dedicado su vida y obra a la transformación de la ciencia, las artes, la cultura y al avance de la humanidad en general. Toda vida es digna de biografiarse, pero cuando deja un legado es más importante difundirla para aprender sobre ella. ¿Qué es un legado? Es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Muy bien, y esto es muy cierto, ¿no? Una biografía dice que en su más sencilla definición es la historia o la redacción de la vida de una persona, pero que pues esta suele ser realmente una persona ilustre. Dice que todas las biografías son importantes, pero bueno, las más conocidas claramente son las de científicos, artistas, etcétera. Personas que han dejado un legado, es decir, una huella, una marca, algo ya sea material o no material, al mundo. Ciertos autores denominan grandes biografías a las dedicadas a los personajes que cambiaron el rumbo de la historia, como estadistas, mentores, médicos, militares, conquistadores, astrónomos, filósofos, escritores, músicos y celebridades. ¿Qué es un estadista? Es una persona que tiene experiencia en los asuntos del Estado, es decir, en asuntos políticos del gobierno. En México ha habido y hay personajes grandiosos por sus aportaciones en alguna rama científica o por su desempeño en alguna actividad. Algunos los califican de mexicanos universales. Podemos mencionar a Octavio Paz, Diego Rivera, el muralista, el químico Mario Molina, el astronauta Rodolfo Nerivela y muchos más. Y bueno, estas son biografías que son bastante sonadas, ¿no? Como aquí lo dice, de mexicanos universales. La biografía puede ser cronológica, desde el nacimiento del personaje hasta su muerte, o comenzar destacando sus aportaciones en el ámbito de interés. Nos dice que leamos aquí una biografía de un líder revolucionario, Ignacio María de Allende y Unzaga. ¿Le suena quién es? Ignacio Allende. Militar independentista mexicano. Ignacio Allende era un criollo de buena familia, diestro en las artes de la caballería y de carácter fuerte. Por vocación, en 1795 ingresó en el ejército, donde recibió una sólida formación y obtuvo el grado de capitán en 1797. En el cantón de Jalapa, Ignacio Allende conoció a otros criollos con los que compartió sus ideales políticos de descontento contra el gobierno español. A finales de 1809, el gobierno virreinal descubrió una gran conspiración en Valladolid, hoy Morelia, e intentó desmantelar el movimiento independentista. Pero Allende estableció contacto con una ramificación importante en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. La conspiración fue descubierta. Ignacio Allende fue avisado oportunamente y pudo advertir a otro conspirador, el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla. En la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810 se convocó a todo el pueblo a toque de campana para tomar las armas. En Guanajuato los insurgentes incontrolables asaltaron ferozmente la Alhóndiga de Granaditas y asesinaron sin piedad a los españoles junto con sus familias. Por ello,
Hidalgo y Allende se enemistaron entre sí. Allende fue fusilado junto con Ignacio Aldama y Mariano Jiménez. Sus restos descansan en la columna de la Independencia en la Ciudad de México. Fuente biografiasyvidas.com. Y este es un pequeño fragmento de la biografía del independentista Ignacio Allende. Seguramente habrán escuchado antes sobre él. Y pues como tal, una biografía es la historia de la vida de una persona, destacando sus hazañas y acontecimientos más importantes. Para continuar con el estudio de los textos expositivos, vamos a revisar los textos periodísticos, los cuales son un instrumento útil para mantenernos informados sobre los acontecimientos de la vida diaria. Sería imposible entender a la sociedad moderna sin los medios de comunicación masiva. Cualquier hecho que ocurra en algún lugar del mundo de inmediato se propaga. La televisión, la radio e Internet han agilizado la forma de comunicarnos, y si bien es cierto que ahora el periodismo se ejerce más en los medios electrónicos, no hay que olvidar que la prensa escrita es el formato que les dio origen. Es muy cierto esto. Todo es tan fácil de comunicar ahora, todo se hace tan viral y se propaga tan inmediatamente. Esa es una gran ventaja de los medios de comunicación actuales. Pero como bien lo dice aquí, no hay que olvidar que la prensa escrita es el formato que les dio origen. Periodistas mexicanos como Carlos Marín y Vicente Leñero consideran que el periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Todo lo que pasa a nuestro alrededor entre los diferentes grupos sociales es referido por el periodismo. En el periodismo hay diferentes géneros que dan forma al texto y establecen variantes para transmitir el acontecimiento. Entre ellos tenemos la noticia o nota informativa, la crónica, el reportaje y la entrevista. Vamos a revisar brevemente las definiciones y características de cada uno de ellos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la característica esencial de una noticia? ¿Cuál será? Pues es un texto que informa, ¿no? Es un texto informativo que nos permite conocer algún acontecimiento. Noticia o nota informativa. Como aquí bien lo dice, es el más conocido de los géneros periodísticos. Todos alguna vez hemos leído una noticia. Aporta información novedosa, real, tangible, sobre un acontecimiento de interés para la sociedad en general o para un sector. No tiene limitantes ya que abarca todos los temas: política, economía, ciencia, deportes, cultura, salud, etc. Se distingue por la objetividad en la exposición de los hechos. Y este es el periodismo más puro en sí mismo, ¿no? Dice que los hechos son objetivos, pero lamentablemente eh, muchas de las notas periodísticas de hoy en día son amarillistas. Esto se refiere a que hacen de una noticia un escándalo, utilizan títulos totalmente falsos para llamar la atención de quien lo va a comprar. Pero, pues aún así sigue habiendo notas periodísticas que son muy buenas. Hay noticias que son muy objetivas. ¿Te has dado cuenta de que todos los acontecimientos, incluso después, se convierten en históricos, como un sismo, un invento, una epidemia, y si bien que ahora lo sabemos, una nueva medicina? Primero fueron noticia, por ello es un género fácil de encontrar en diarios, revistas, gacetas, radio, televisión, internet. Muy importante. Todo lo que es historia en algún momento fue noticia. Y esto es muy cierto. Lo del COVID-19 en algún momento será historia, pero por ahora nos interesan mucho las noticias. Es algo reciente. En los últimos años han surgido especies de competencias entre los medios de comunicación por transmitir antes que nadie una nota. Hay reporteros que incluso se desplazan en helicóptero o motocicleta para llegar primero al lugar donde se genera la noticia. Se pelean las notas, ¿no? La noticia informativa tiene una estructura sencilla. Responde a las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y en las siguientes líneas se hace una explicación más amplia, incluyendo detalles que den una idea completa del hecho. Entonces, esto es lo más importante para una noticia: responder a estas preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué?
Coloquialmente podríamos decir que es como cuando nos interesa saber un chisme, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esas son las preguntas a las que responde una noticia o nota informativa. Veamos este ejemplo. Nacen quintillizos, vivitos y coleando. Desde aquí el título ya es de cierta manera llamativo, ¿no? Quintillizos y tú te quedas como, ¿cómo puede ser? 5 niños. Los bebés pesan entre 700 y 1200 gramos. La madre se encuentra estable. El gobernador del estado visitará a los papás. Es una noticia como muy del estilo social, ¿no? No la vamos a leer para no hacer más largo el video, pero pues es un ejemplo, ¿no? La dejo un momento por si quieren leerla y tomarle captura o pausar el video, pero no la leo en voz alta para no perder tiempo de explicación. Listo. Vamos con el siguiente texto periodístico, la crónica. La crónica puede transmitir una noticia, pero su propósito fundamental no es ese, sino contar cómo ocurrió el suceso. Por algo escrita, la crónica es rica en descripción de lugares, personas y objetos, sin que deje de haber un carácter expositivo en lo que se cuenta. Es una especie de relato. Enfocarse en el cómo sucedió no implica que deba omitirse el dar respuesta a otras preguntas, como qué, quién, dónde, etc. En algunos periódicos se acostumbra publicar una nota informativa sobre determinado acontecimiento y al mismo tiempo incluir una crónica para que el lector conozca otros detalles descriptivos y narrativos. Entonces, una crónica es una especie de relato, nos cuenta cómo sucedió algún acontecimiento y lo hace describiéndolo, da detalles de lugares, personas y objetos. También contesta a las preguntas qué, quién y dónde, pero se centra más en cómo ocurrieron las cosas. En los periódicos es común encontrar crónicas deportivas o bien sobre lo que acontece en la Cámara de Diputados o de la llegada de algún personaje destacado. Vamos con el siguiente, reportaje. El reportaje es el género periodístico por excelencia porque abarca todos los demás géneros para su elaboración. Entonces es un texto muy completo, ¿no? Realmente se apoya de todos los demás, abarca todos estos géneros también. Puede incluirse información fresca y comentarios sueltos, narrar ambientes, hacer descripciones, mencionar cifras y datos relevantes, observaciones personales y demás. Sirve para profundizar en un tema, por ello se asemeja mucho a la investigación, aunque tiene la ventaja de contarse como si fuera una novela donde transcurren hechos reales. Dice que un reportaje entretiene, expone, hurga y complementa lo noticioso. Quien lo hace no se conforma con acudir a una sola fuente de información, sino que consulta varias. Hace entrevistas, incluye informes, hace comparaciones, interpreta estadísticas, etc. En conclusión, un buen reportaje contiene investigación, informa, es ameno y concluye de forma contundente. ¿Dónde hemos visto reportajes? Es muy común tal vez verlos en la televisión, ¿no? Reportaje de la visita a tal lugar o reportaje de un hecho histórico, etcétera, etcétera. Consulta varias fuentes de información y contiene todos estos géneros que ya hemos mencionado para hacer algo realmente completo y enriquecedor en cuanto a la información que se está comunicando, pero lo hace de una manera amena, con su toque, ¿no? Con el toque del autor. Este género brilla al estilo del redactor y su riqueza expresiva. Por ejemplo, hay reportajes que abordan temas complejos, como los avances de la medicina genómica o el desarrollo de la NASA, y están contados con un lenguaje claro y sencillo. El periodista que hace reportajes debe tener vocación para investigar, olfato para los buenos temas y pasión por narrar. Regularmente los reportajes son extensos, pero hay algunos que son más breves. Y ya por último tenemos la entrevista. Nos dice que es una herramienta clave para generar información. ¿Por qué lo creen? Esto es porque proviene de la fuente de información más confiable que tendremos para relatar un hecho en el que participó. Y es la información que viene de una persona. Ocurre cuando un periodista conversa con su entrevistado y le hace preguntas para extraer información diversa.
sobre un tema actual, para hacerle una semblanza biográfica o para complementar alguna investigación. Lo que te puede decir alguien más puede ser sumamente enriquecedor, puesto que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, en ningún libro, en ningún lugar en Internet. Simplemente es algo que va a salir de esa persona en ese momento. Por eso es tan importante una entrevista. Puede realizarse uno a uno o que un grupo de periodistas entrevisten a un experto o que un comunicador interrogue a varias personas en un panel. Es decir, puede haber una entrevista con dos personas, entrevistador y entrevistado, o pueden ser varios periodistas que van a entrevistar a un experto. La forma como puede redactarse una entrevista es variada, dentro de una nota informativa, de un reportaje o escribir la manera de pregunta y respuesta, que viene a ser lo más común. La que más llama a los lectores es la entrevista de semblanza, en la cual se relatan diferentes etapas de la vida y trayectoria del entrevistado, se describen sus actividades, gustos, preferencias y aficiones. Esto es muy común hasta verla en la televisión, ¿no? Pero yo aún así resalto la experiencia de leer una entrevista. Este es un ejemplo de una entrevista de pregunta-respuesta. Por ejemplo, ¿a qué se dedica en este momento? Y ya la respuesta. Escribo una síntesis del Sidereus Nuncius, bla, 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 bla. Siguiente pregunta. ¿Usted también construye telescopios? ¿De dónde le viene esta vocación? Y la respuesta. Este es el formato más común para una entrevista. Sin duda, realizar una entrevista es una experiencia muy enriquecedora. ¿Alguna vez han realizado una? En algún momento, cuando tengamos la oportunidad de volver a vernos, podemos contactar a alguien que nos interese a todos para hacerle una entrevista. Y bueno, verán que me fui tal vez un poco rápido, pero después siento que me extiendo demasiado y ya no, tal vez pierdo un poco su atención y lo importante es que realmente se concentren y comprendan los conceptos más importantes. Esto sería todo por mi parte esta semana. Quedo al pendiente ante cualquier duda o comentario. Ya saben que estoy aquí esperando su retroalimentación, que me digan si realmente los consideran buenos videos, si les gustaría que hablara de otro tema, a lo mejor que cambie un poquito la dinámica o el formato, que use tal vez más recursos gráficos, tal vez más dibujos, esquemas para que lo recuerden más sencillamente. Siento que eso es algo que me falta. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo y su atención y saben que este material va a estar siempre a su disposición para que lo consulten. Los saludo y les mando un fuerte abrazo. Espero pronto volvamos a estar en contacto y comunicación como lo hacíamos antes. Pero pues mientras no se pueda, seguimos mediante este formato para no perder nuestra secuencia de aprendizaje. Espero tengan una buena semana. Quedo al pendiente y nos vemos la siguiente sesión.